Queridos amigos, qué gusto saludarlos, como siempre, en su programa Coffee Law, donde hablamos de temas del derecho en sociedad. Me da mucho gusto saludarlos, especialmente conociendo la situación actual en la que deseamos muy pronto podamos estar nuevamente en la normalidad, aunque con algunos cambios, y lo vamos a ver justamente en este programa, qué cosas pues vienen de por medio, hemos tenido que tomar como puntos necesarios desde este momento para que no nos agarre por sorpresa los cambios que van a estar existiendo a nivel nacional. Parte de estos temas que vamos a estar abordando es la recesión que seguirá al COVID-19 y también el derecho ante esta pandemia. Tenemos ya conectado y me da mucho gusto saludar a mi buen amigo, el doctor Gerardo Herrera Villanueva. Él es director de comunicación en Rixmatics, y te doy la más cordial bienvenida, querido amigo. Qué bueno que me acompañes en este programa con toda la audiencia. Rodolfo, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Les mando un gran abrazo desde Ciudad de México. Y desde luego, pues sabemos, este tema aborda varios matices. Uno de ellos lo comentábamos hace un par de momentos antes de entrar al aire, que era justamente las perspectivas mundiales desde que surge este terrible virus que sin duda alguna golpeó toda la estructura social, gubernamental, económica de un país. Y bueno, pues sabe el ABC de las cosas justamente, mi estimado Gerardo, en relación a este COVID-19 y a lo que viene de por medio, pues a nivel mundial, y ya luego hablaremos a nivel nacional qué va a pasar desde tu opinión y perspectiva. Adelante, mi querido amigo. Bueno, pues Rodolfo, como bien lo dices, la pandemia no se queda simplemente una crisis de salud, va a generar un shock económico, y para que podamos entender por qué esto es serio, el mundo estaba acostumbrado a regiones que de repente tenían problemas de salud. México lo tuvo, ¿te acuerdas?, en el 2009 con el H1N1. A principios del siglo, China lo tuvo con el SARS, ¿sí? Pero ninguno de estos se había convertido en una crisis internacional. ¿Qué es lo que cambió ahorita? El mundo estaba acostumbrado a que una región del mundo, a que un país tuviera una crisis de salud y lo podía internalizar, ¿sí? Como decimos los economistas, podía eh, mitigar los efectos económicos. Eh, no sé si recordarás que el pánico financiero empieza prácticamente el lunes después de que nos enteramos que Italia tiene prácticamente el norte del país con un brote desproporcionado. Es cuando se empieza a disparar los contagios. Entonces el gobierno italiano toma la decisión de cerrar el norte de Italia, Lombardía, etcétera. Eh, entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que había pasado? Que los mercados financieros no habían reaccionado de esa manera hasta antes de ese acontecimiento. El mundo estaba acostumbrado a una crisis sanitaria local. Lo que mostró Italia y que después pues, se ha convertido en España y ahora Estados Unidos no estábamos acostumbrados a una crisis sanitaria itinerante, ¿sí? Claro. Así que mientras que China ya está saliendo, y debo decir, ya el hecho de que China tuviera la epidemia iba a tener efectos económicos, nos iba a pegar absolutamente. Pero si China estuviera ahorita saliendo y ya no tuviéramos esos efectos económicos, pues sí estaríamos hablando de un golpe económico, pero no estaríamos hablando de la recesión que se va a venir, ¿sí? Entonces, el que haya pasado de China a Italia, de Italia a España, todo parece indicar que Francia va para allá, ¿sí? Y posiblemente Inglaterra. Y ahorita, pues lo sabemos, Estados Unidos se está convirtiendo, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, se está convirtiendo en el centro de la pandemia. Esta epidemia itinerante alrededor del mundo es algo que no hemos visto en décadas, ¿sí? Como decía, estamos acostumbrados a crisis locales. No realmente esta es verdaderamente una crisis sanitaria local que nos va a llevar a una recesión internacional. Y para yo cerrar este primer bloque, mi respuesta, sí quisiera comentar a qué se va a parecer. ¿Se va a parecer a 2008, 2009? Te voy a ser sincero, ojalá se parezca a 2008, 2009. ¿Se va a parecer a 1995 para México? Posiblemente, ¿sí?
Hay quienes la están comparando con 1929, la Gran Depresión del siglo XX. Si hay oportunidad más adelante diré por qué no creo que llegue a ese nivel, pero definitivamente va a ser una recesión como la que la mayoría de nosotros no ha visto, ¿sí? O sea, no hay manera de minimizarlo y créeme, trato de no ser la vista, pero es una recesión para la cual no tenemos parámetros. Qué difícil escuchar eso y más cuando hablabas a nivel nacional específicamente, que no estaban para un golpe así. Yo lo he enfatizado mucho a nivel tecnológico. Obviamente las estructuras de las empresas, cuando hablamos del teletrabajo, cuando hablamos lo que está previsto en la Ley Federal del Trabajo, en fin, muchas cosas. Y como bien dice, doctor, esperemos que sea como en el precedente que se tiene en nuestro país referente a estos impactos económicos, sociales. Y bueno, también le doy la más cordial bienvenida, ya se nos unió a esta amena charla, el doctor Jorge Alberto Lara Rivera. Él es presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas AC. Además, también es catedrático de distintas universidades a nivel nacional, entre ellas el Centro de Estudios Miguel Carbonell. Qué gusto saludarte, estimado doctor Jorge. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, doctor Gerardo? Muy buenas tardes a todos. Con mucho gusto, aquí estamos participando en esta tertulia. Desde luego, hablar de el derecho. Lo acabo de mencionar a grosso modo. ¿Cuántos detalles hay de por medio cuando se presenta una contingencia de esta naturaleza? Y cuando hablamos de derecho no se puede quedar atrás. Es por obligación que prevea todos estos puntos técnicos, lagunas, que como abogados, como operadores jurídicos, estemos también exigiendo están haciendo en pro de hacer frente a todos estos problemas, anomalías que surgen a raíz del COVID-19 y sus efectos terribles en la economía y en todo lo demás. Así, doctor, pues el derecho ante esta pandemia, ante esta contingencia por el COVID-19. Bueno, pues desde luego que implica muchos retos. El derecho debe tener contemplados presupuestos para este tipo el concepto de fuerza mayor. Sí, son situaciones extraordinarias las que estamos enfrentando, que en algunos casos hay un marco general de actuación que puede derivar en algunas respuestas. Yo creo que ahora mismo uno de los temas que más controversia está generando es el tema laboral, puesto que hay incertidumbre incluso dentro del propio gremio de abogados laboralistas sobre es que si se ya incurre en la causa de fuerza mayor que implica la hipótesis de la Ley Federal del Trabajo de que la gente suspenda sus labores con, como dice el gobierno, o el gobierno lo ha dado a entender, un mes de sueldo con la gente en sus casas, o si se aplicaría la hipótesis de estar guardados en sus casas con un mes de salario mínimo en tanto se resuelve esta situación. Desafortunadamente no ha habido claridad por parte de nuestras autoridades en esta materia. Ha habido mucho titubeo, no solamente en este apartado, sino desde que no se constituyó en tiempo y forma el Consejo Nacional de Salubridad, como lo decía el ministro en retiro, el ministro Cosío, de que se tenía que instalar este consejo para liderar todas las acciones ante una circunstancia tan compleja. Pero este tema de la pandemia va a tener muchas otras connotaciones jurídicas, consecuencias, por ejemplo, en la parte administrativa, en la parte de justicia, en la parte incluso de la justicia penal.
incluso en los brotes ya de eventos de inseguridad, como son atracos a tiendas. Hay una alerta internacional, por ejemplo, en materia de delitos cibernéticos, ¿no? En materia de delincuencia de cuello blanco. En fin, es un escenario muy complejo. Otro podría ser también, pues, que desafortunadamente tengamos que revisar la legislación y la aplicación de la legislación de quiebras, porque precisamente por lo que se ha comentado previamente por el doctor Herrera, pues seguramente habrá muchas empresas que tengan que o suspender pagos o definitivamente irse a quiebras, con todo lo que esto va a significar. Entonces, en suma, en esta primera expresión, se necesita claridad, se necesita que las autoridades sean categóricas y que también tengan sensibilidad para poder transitar en esta circunstancia crítica y compleja. Desde luego, pues sabemos que son varios puntos que es necesario desarrollar con mayor análisis y reflexión. Desde luego, a lo mejor en lo laboral surgen muchísimas inquietudes porque precisamente en el diario oficial de la Federación no hay a ciencia cierta cosas que distingan emergencia por contingencia a suspensión de labores, permanente, una serie de cosas que son importantes puntualizar y como bien dice que hasta el momento se tardó mucho, de hecho, poder establecer este Consejo de Salubridad General para emitir esto que sin duda alguna viene a señalar derechos y obligaciones por parte del patrón y del trabajador. Ahora, doctor Herrera, cuando hablamos precisamente de la recesión, de hecho, lo habíamos conversado antes de que sucediera todo este holocausto, pero ya las reglas del juego cambian. Anteriormente no se veía tan cercano el hecho, una recesión económica para nuestro país, pero ya con esto, si a Estados Unidos le está yendo mal, se dice que si a Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía. ¿Cómo va a estar el panorama nacional? Bueno, ¿qué te puedo decir, Rodolfo? La circunstancia mundial, que no es culpa de nuestra administración actual, nos agarra en mala circunstancia, ¿sí? La circunstancia mundial no es culpa nuestra, pero sí nos agarra en mala circunstancia. Recordemos que entramos el año con estancamiento económico, con inversión bruta fija que se cayó, con nerviosismo de los inversionistas. O sea, no nos agarra bien, ¿sí? Entonces, esto es como si llegas a esta gripe fuerte, esta neumonía, malnutrido, ¿sí? Entonces, obviamente se juntan las dos cosas. Una crisis internacional como no la esperábamos. Realmente incluso en enero nadie esperaba los efectos de esta pandemia que fueran tan prolongados, ¿sí? Tenemos economías completas que están paradas, ¿sí? O sea, completamente paradas. O sea, la economía está parada. Y eso, pues, obviamente va a tener efectos desastrosos. Nos llega la ola y nos llega y nosotros pues estábamos ya un poco mojados, ahora sí que nos está lloviendo sobre mojado. Para que nos demos una idea, se estima que en el segundo trimestre del año la economía mexicana podría, y créeme que me das hasta, como economista que estoy acostumbrado a dar cifras, me da hasta miedo decirlo, pero se estima que en el segundo trimestre del año la economía mexicana podría contraerse más de un 20%, ¿sí? Ahora, esto significa que en el segundo semestre habría una recuperación. ¿Sí? Esto sí quiero dejarlo muy en claro. Sí se espera un segundo trimestre terrible. ¿Sí? Ya vamos marzo, sabemos que el cierre sigue hasta el 30 y los efectos todavía hasta el 30 de abril, perdón, y los efectos se seguirán sintiendo todavía en mayo, junio. Entonces, tendremos una recuperación, esperemos que buena en el segundo semestre, pero global, y aquí sí debo ser muy franco, las proyecciones de la economía mexicana para este año son todas de números negativos, ¿sí?
desde un -2, -3, hasta un 7% de caída del PIB, ¿sí? Y yo creo que estas cifras todavía podrían revisarse, ¿sí? Sí, para nuestra audiencia, para tu audiencia, 7% colocaría esta crisis ligeramente por arriba ya ahorita de la crisis del 2008-2009 y de la crisis del 95, que estuvieron niveles de 6.5. ¿Sí? Son palabras mayores, estimado Sí. Gerardo. Desde luego, me viene a pensar, y ya lo voy a concatenar con el tema también fiscal y laboral, doctor, que nos pueda decir desde su opinión académica cómo ve esto frente al velo del derecho, doctor Jorge Lara. Pero cuando yo escucho que la economía está basada en las pymes en nuestro país, pues estas son las que ahorita están siendo perjudicadas. Y a mí me gustaría primero quitar aquellas dudas para aquellas personas que nos están viendo y no necesariamente son abogados, son contadores, o son médicos, o son ingenieros, y trabajan algunos de ellos en empresas, quitar estas dudas que hay en relación al panorama laboral que se viene y también en la situación fiscal, que escuchamos que la autoridad no extendió el plazo para rendir declaraciones en relación a las personas morales, lo tuvieron que hacer hasta el fin de semana pasado, tengo entendido. Entonces, que nos pueda explicar al respecto, doctor Jorge Lara. Bueno, sí, en la parte laboral en estos momentos se está discutiendo si en efecto entra la previsión de la Ley Federal de Trabajo que permitiría la suspensión de relaciones laborales con los trabajadores de un establecimiento, lo cual supondría el pago de un salario mínimo, digamos, durante un mes, con esta suspensión, en tanto se puede determinar qué es lo que se resuelve. Algunos han interpretado que el silencio de la autoridad en la especificación de las labores y actividades que ameritarían esta circunstancia, y también ha sido explícito el propio gobierno federal de que todavía no estamos en esa hipótesis y que en esta virtud lo que se estaría recomendando es que la gente se guarde en sus casas y que los patrones puedan solventar un mes, digamos, un mes de salario normal con, Sí, claro. con la consecuente permiso o no asistencia a las labores. Ahora, hay que ver que esto ha ocurrido en el pasado, incluso en la crisis de 2008, 2009, otros países que además a México no le afectó en demasía, puesto que ya veníamos con la curva de recuperación de variables macroeconómicas de la crisis 94-95, pero en otros países, recordamos, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, se tuvieron que hacer ajustes a la planta con lo que se llama el downsizing, es decir, se redujeron jornadas a efecto de no perder los trabajos. La Ley Federal del Trabajo, además de prever estos supuestos, abre un espacio, me parece que esta es parte de la respuesta. Y me parece que aquí se requiere la conducción virtuosa de las autoridades. Abre un espacio y se genera una especie de lineamiento por virtud de la Ley Federal del Trabajo de que haya acuerdos, de que haya conversación, de que haya una posibilidad de diálogo en estos momentos de incertidumbre y de umbral de que no sabemos qué vaya a pasar en el mediano plazo, para que los trabajadores, sus representantes y los patrones y sus representantes puedan establecer acuerdos. Aquí yo no he visto, por ejemplo, que la autoridad laboral o el gobierno federal haga un llamado a sentarse en una mesa, sector patronal con sector sindical. Eso ha ocurrido en el pasado. Ha habido pactos de concertación, ha habido acciones concertadas que además generan certidumbre, generan a todo, y esta certidumbre es muy importante para la economía. Hoy parece que todo el mundo quiere o tendrá que estar consultando con sus abogados laboralistas, cuando en realidad no es un asunto particular, es un asunto que atañe a todo el país y debería de haberse convocado, así como ya se convocó al Consejo de Salubridad, se debería haber convocado a una mesa de altísimo nivel con el liderazgo que se requiere que asuma el presidente de la República, con los dirigentes patronales, con los dirigentes sindicales, para poder establecer lineamientos y que eventualmente incluso se puedan hacer oficiales. No hemos visto nada de esto.
Y me parece que en tanto haya una tardanza, pues se generará tiempo, compás de espera de mayor incertidumbre, cuando sabemos que es posible. Desafortunadamente vemos que el gobierno sigue teniendo una visión muy particular de las cosas de la pandemia desde que este inició. En el tema fiscal, por ejemplo, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación dice que en casos de pandemia se puede abrir la posibilidad de incentivos fiscales, pues que además son evidentes, es sentido común. Si la actividad económica va a padecer, lo más correcto es que se puedan plantear incentivos fiscales correspondientes, porque además, hay que decirlo, este gobierno ha sido un muy mal gestor de gasto público. El año pasado incurrieron en un subejercicio de 160,000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que el gobierno no sabe cómo gastar, que el gobierno se ha convertido en un cuello de botella, en un embudo, y que si se trata de mantener, digamos, a la economía funcionando, aunque sea en algún nivel básico, pero que siga habiendo ingresos, egresos, que siga habiendo gasto, que siga habiendo un mínimo nivel de actividad, pues quien puede hacerlo esto, quien sostiene la economía del país, es la iniciativa privada, no es el gobierno. Claro. El gobierno es un gestor del gasto público y desafortunadamente ha resultado ser un pésimo gestor del gasto público, lo cual habla de la necesidad de que sí se pueda pensar en incentivos que haga que este movimiento económico que es tan importante en este momento, para que no decaiga, lo pueda realizar las empresas, que son quienes ahorita pueden tener una parte del flujo, y no que se vaya a la tesorería del gobierno federal y otra vez incurramos en un subejercicio que pues siempre es algo indeseable en términos o noticias macroeconómicas. Desde luego es importantísimo estos dos aspectos, insisto, porque nuestra economía está basada en las pymes, está basado en aquellas personas que no pueden parar, ya sea como patrón, porque es dependiente de su equipo de trabajo, de su, como dirían técnicamente, de su capital humano, y por otra parte el trabajador, que si no recibe su salario, que es a base de lo que necesita día por día, pues tampoco viviría. Hablando justamente de los retos que va a haber en la economía, justamente es hablar de los retos de las pymes. Mi estimado amigo Gerardo, cuando hablamos de las pymes, ¿qué retos viene para ellos? ¿Cómo se pueden adaptar de alguna forma ante el panorama de vulnerabilidad que viene y que estamos viviendo y que ellos están presentando? A ver, primero quiero enriquecer un poco el comentario de mi colega Jorge Alberto. Completamente de acuerdo. Creo que hay una mentalidad un principio de ver la relación entre el capital y el trabajo en forma confrontacional, en vez de verlos como parte ambos están en el mismo bote y ambos deben remar juntos, ¿sí? A veces pareciera que la mentalidad es o lo uno o lo otro. Yo creo que un ejemplo muy claro de esto es la reiterada petición de dar tiempo para el pago de impuestos, ¿sí? Tanto para las empresas que se acaba de cumplir, como para las personas físicas, y ahí entran muchas de esas pymes, ¿sí? Muchas de estas pequeñas empresas son personas físicas que trabajan por su lado, y la respuesta de la autoridad pues, ha sido fundamentalmente indiferencia, y no se va a dar un paso atrás. Habrá crisis, hay que ser solidarios, pero a mí me pagan en las fechas que se están indicando. Cuando vemos la reacción de gobiernos alrededor del mundo, cómo están tratando de ayudar a sus ciudadanos, a sus empresas, por decir algo, en Francia están exentando del pago de servicios públicos. No tienes que pagar luz, teléfono, agua mientras dure esta crisis. ¿Sí? No vemos ese tipo de políticas. ¿Sí? Es un poco, bueno, pues sí, qué mal la estamos pasando y pues cada quien con sus propios medios. Y vuelvo al punto que ya había señalado, llegamos mal, ¿sí? Entonces, asumir, por ejemplo, que las empresas estaban bien para recibir esta crisis es una ingenuidad. Ya muchas empresas están batallando. Entonces, llega esta crisis y además les dices, bueno, pues habrá crisis, lo que sea, pero pues tú me tienes que seguir pagando los impuestos como si nada estuviera pasando, ¿sí? Creo que realmente
Es lamentable. Eh, eh, lo que voy a decir es un consenso entre muchos economistas. Se necesita una política contracíclica. ¿Qué significa esto de una política contracíclica? Se necesita gasto gubernamental, ¿sí? Y efectivamente, complementando lo que dijo mi colega, traemos un año anterior donde hubo un enorme subejercicio del gasto público, ¿sí? Ahorita más que nunca el gasto público tiene que ejercerse y te voy a decir algo, una crisis como esta justifica plantear un déficit público, ¿sí? Tal vez importante para recuperar la economía, ¿sí? Las últimas señales de la actual administración es que no lo quieren contemplar, ¿sí? Si no tenemos el gobierno eh, realmente soltando dinero, Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, acaba de decir, si se trata de que la gente tenga dinero, pues hay que dárselo, ¿sí? Hay que soltar dinero. Ante una crisis como esta, sí se justifica políticas de dar dinero para detonar inversión, para detonar consumo, y no vemos eso, ¿sí? Simplemente pensar que los planes sociales van a ayudar. Los planes sociales son para colchonar los efectos negativos del ciclo económico, pero los planes sociales no reactivan producción e inversión, ¿eh? Esto debe ser muy claro, ¿sí? O sea, los planes sociales acolchonan los efectos negativos, pero los planes sociales no son la maquinaria económica que te echa a andar un país como el nuestro. Y eso no se está atendiendo. Entonces, lamento decirlo, pero sí nos esperan tiempos muy difíciles. Y para cerrar esta intervención mía, comentaré qué sectores, ¿sí? Claramente lo que podemos ver es sector servicios en todas sus variedades, ¿sí? Restaurante, turismo, servicios profesionales, va a ser el que más va a resentir el efecto de la crisis. Después del sector servicios, el sector manufactura, por la interrupción de las cadenas de suministro mundiales, por todo lo que está dejando de viajarse, producirse, enviarse. Digo, ya antes de esto, ya antes de las últimas 2 semanas, ya habíamos oído, por ejemplo, y me refiero aquí a Ciudad de México, en mercados populares, mercados donde se venden productos de importación, ¿sí? Donde se vendían juguetes chinos, ¿sí? Donde los comerciantes decían, es que ya no tengo porque ya no ha llegado, ¿sí? Y como China se cerró, las cadenas de suministro se interrumpieron. Entonces, en primer lugar, servicios, en segundo lugar, cadenas de suministro, y aquí quiero referirme la posibilidad todavía hoy remota de desabasto de productos básicos se obedecería a esta caída de las cadenas de suministro, ¿sí? Pensemos simplemente, prácticamente todas las automotrices ya anunciaron cierres técnicos parciales en sus plantas, ¿sí? Por falta de suministro, ¿sí? Y por proteger a sus fuerzas de trabajo. Y el último está ahora siendo el medio dañado, y qué bueno para una economía como la nuestra y en general para el bienestar social, el sector agropecuario, ¿sí? Hasta ahorita es donde menos ha llegado la epidemia. Va a llegar, Gatell lo acaba de comentar, sí va a llegar al campo, pero hasta ahorita han sido los menos afectados. Sabemos que la crisis fuerte, el brote fuerte va a ser en las grandes ciudades. Y qué bueno que sí sea, hay que apoyarlo porque ellos necesitan seguir produciendo los insumos básicos. Ahora estamos hablando ya no solo de las partes de un carro, estamos hablando de los insumos básicos para que no nos vayan a faltar en estos momentos de cierre alimentos, ¿sí? En las tiendas. Si vemos el caso europeo, no ha faltado, no ha habido escasez de alimentos. Los gobiernos sí han garantizado que el sector agropecuario pueda seguir trabajando. Entonces, bueno, pues en resumen, van a ser tiempos difíciles. Sí se necesitaría una política pública mucho más agresiva, ¿sí? Sí se justifica un déficit público, que eso te puedo asegurar, como economista, 9 cada 10 veces yo te diría no al déficit público, pero una crisis de esta magnitud sí lo justifica como medida temporal para, fíjate bien, no para eliminar los efectos de la recesión, no los vamos a eliminar, ¿sí? Sino para poder mitigar.
Entonces, cerré mi comentario, así como hay una fase de contención y una fase de mitigación de la epidemia, hay una fase de mitigación de la recesión. Y todavía no veo medidas claras en ese camino. Fíjate, es punto clave lo que nos compartes, Gerardo, porque hemos visto en otras naciones cómo el énfasis que se ha hecho es contener al virus, es poder cuidar estos sectores, esta certidumbre de la sociedad en cuanto a los alimentos, en cuanto a lo básico, más allá de pensar en las faltas que va a haber materiales. Y bueno, pues las naciones, principalmente China, que fue la primera el gran afectado, se está recuperando poco a poco. Controversial, hay que estamos en una democracia, ya es un estado totalitario, que es en China, pero se habla probablemente, dado a que las recomendaciones no obligatorias de que la gente se quede en una sana distancia, un sano aislamiento, está viendo que no hay un impacto como se esperaría total y que esto puede traer como consecuencia el hecho de una cantidad enorme de infectados que no pueda soportar nuestro sistema de salud. ¿Qué se viene en materia de que estos derechos que tenemos constitucionales, derechos humanos, sean temporalmente apagados para decirle a la ciudadanía, no puedes salir de tu hogar, porque si no, una multa, como sucede, por ejemplo, en España, no puedes salir salvo que tengas que ir por un medicamento o algo por el estilo. Doctor Lara, nos acercamos a esos terrenos que no se han visto por lo menos en el marco actual, postmoderno de nuestro país. Bueno, sí, definitivamente existe la posibilidad de que se acuda a los instrumentos constitucionales de restricción de derechos fundamentales. No hay que olvidar que hoy la restricción, como nunca, tiene que ser justificada, tiene que ser pertinente y sobre todo tiene que ser idónea, es decir, tiene que tener una utilidad práctica, una finalidad acreditada. Antes de dar ese paso, me parece que es muy importante la gestión del liderazgo, en donde desde luego puede haber una sensibilización de la inconveniencia de acrecentar el riesgo. Yo he visto que nuestras autoridades no han sabido explicar, no han sabido modelar frente a la población el concepto de riesgo. Y estamos en un momento en donde los riesgos tienen que ser controlados, tienen que ser mitigados por parte de todos. Pero esto supone un ejercicio de pedagogía pública, un ejercicio de explicación, qué es un riesgo, cómo se puede calibrar y qué se tiene que hacer para que ese riesgo no nos afecte en demasía o no sea catastrófico. En ese orden de ideas, por ejemplo, no basta con que la autoridad vaya graduando de manera pues mecánica el riesgo o las fases, sino que se requiere un ejemplo evidente de parte del presidente de la República, en donde la gente vea que pues el tema es serio y que además hay confianza en que lo vamos a remontar. Yo creo que antes de pensar en recurrir a las hipótesis constitucionales de suspensión de garantías o derechos fundamentales, podamos todos entender la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades mundiales en este tema, empezando por nuestras principales autoridades, empezando por ellos que si bien llegaron muy tarde y la sociedad tomó la delantera, pues hoy estamos, a decir de los expertos, en 8 o 9 días críticos de expansión de la epidemia, en donde vale más que haya consenso y que haya un buen juicio. Y además, creo también que es momento de innovar, de buscar soluciones novedosas, de atender a la solidaridad que se está dando en muchos ámbitos, por ejemplo, en el fortalecimiento de líneas de consumo directamente, por ejemplo, de los mercados, de las centrales de abasto, que están sirviendo de bastiones de que no exista ningún tipo de escasez.
Y yo creo que ese es uno de los temas más importantes que debemos de atender. Que el consumo y que la provisión de servicios se mantenga. Sobre el hecho de los que son parte fundamental de aquellas plataformas grandes, y aquí los puedo decir sin problemas, Uber Eats, Sin Delantal, etcétera, y que ellos exigen que se les dé una seguridad social, que se le den sus derechos laborales, porque esas plataformas contemplan un modelo, pues, de básicamente de freelance, de obra por encargo, no es para que te den derechos de esa naturaleza, pero ellos dicen, pues es mucho el riesgo que ahorita yo corro como repartidor, ¿qué puedo tener como este velo de defensa? Porque yo creo que ese es un punto muy importante que no se había tratado anteriormente, que esto ya se tenga como una obligación de las empresas internacionales en nuestro país, por lo menos, para que estas personas no se vean en un estado de indefensión. Sí, hay que cubrir varios flancos, sobre todo hay que identificar cuáles son los tramos más frágiles de toda esta cadena y entre todos coadyuvar y colaborar. Pero insisto, si es muy importante el liderazgo de un país en todo momento, hoy en momentos de crisis, el liderazgo debe ser claro y debe ser ejemplar para, insisto, no incurrir en otras circunstancias. Un poco con el contexto económico, hace unos días la encargada o la directora del Fondo Monetario Internacional señalaba lo que comenta Gerardo, de que pues sí hay una recesión, hay un escenario de recesión indiscutible, de que eventualmente habrá un rebote, de que eventualmente habrá una recuperación, pero que en el camino habrá que estar muy atentos. Uno de los temas que a mí me preocupa en el punto de vista de seguridad y justicia es de que ella está señalando que existe el riesgo de que se lesione el tejido social. Y con la lesión del tejido social, por ejemplo, en países con tantos problemas de seguridad como lo es México y de violencia, pues eso puede significar el recrudecimiento de fenómenos pues, que nos están afectando demasiado. Yo creo que también es momento de que las fiscalías, de que las policías también innoven, también se generen acuerdos de gestión de parte de los operadores jurídicos para no quedarnos sentados o no quedarnos atrasados. Ahorita vemos, por ejemplo, que quien está cargando el peso de esta crisis es el sector médico, ¿no? Todos sabemos que el sector médico, los médicos, las enfermeras, los auxiliares administrativos son los que están trabajando horas extras, están realizando un esfuerzo. Bueno, pues ahora también va a corresponder a otros sectores también hacer lo propio, y desde el punto de vista de los abogados tenemos que ser innovadores, tenemos que generar soluciones, porque ahorita lo que se ocupa es buscar soluciones. Yo diría, por ejemplo, que se optimicen las plataformas de denuncia electrónica, que se optimicen los mecanismos de gestión de investigación de los delitos, porque ese va a ser un tema fundamental, digamos que es parte de los efectos de esta crisis, el incremento de delitos patrimoniales y que supone que las fiscalías ahorita deben de estar ampliando sus posibilidades de investigación, porque sería un escenario desastroso y trágico si esto se convierte en la ley de la selva. Estamos ante el riesgo de que así sea. La directora del Fondo Monetario Internacional así lo ha dicho, y creo que es una responsabilidad que deben de tomar quienes están en estas funciones. Y vamos al momento de las conclusiones y de los exhortos, estimado doctor Lara y doctor Herrera, referente a lo siguiente. Bueno, en el panorama de la economía, muchos han hablado, si hace tiempo, cuando no estábamos en tiempos de COVID-19, se hablaba de los retos de la comunidad de emprendedores en nuestro país, pues hoy más que nunca se piensa, pues sí, los grandes desafíos que tienen los emprendedores, que hoy por hoy tienen una empresa que vende cero y obviamente representa cero en ganancias, y en el velo del derecho, cuando hablamos de las cosas que no se deben de dejar al lado en temas de salud mental, en temas que vienen a darte el derecho a una
muerte tranquila, como está sucediendo en Italia. En materia de, ahorita que me enfatizaba, doctor Lara, sobre los reclusorios, sobre la materia penal, a mí me lleva a pensar en los reclusorios. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que están ahí, que también pueden contraer el virus y se debe velar por ello? En fin, recaer en esos puntos finos. Comenzamos contigo, mi estimado Gerardo, en relación que yo creo que son de los grandes afectados también hoy en día. ¿Qué le recomiendas como economista que tengan en cuenta las estrategias, obviamente, en cómo puedes utilizar las tecnologías de la información a tu favor? Okay, claro, Rodolfo. Quisiera hacer un comentario ampliando lo que ya Jorge dijo. Efectivamente es un momento para remar todos juntos, y ciertas lecturas que oyes socialmente de querer ver un conflicto de clases en esto, ¿sí? Esta es una enfermedad que afecta a ricos o no afecta a pobres, esa tontería que oímos de un gobernador, ¿sí? Exactamente, vaya, es que es absolutamente, es inconcebible que alguien le quiera dar una lectura ideológica a lo que es una crisis de salud como lo hemos visto en nuestra generación, ¿sí? Recordemos que la última gran pandemia fue hace un siglo, ¿sí? La famosa virus español, la fiebre española. Entonces, querer darle un tinte ideológico es realmente fuera de lugar. Bien, dejando ese punto aparte, yo te diría, esto nos va a recordar algo muy importante. La sociedad va a salir por la sociedad, no va a salir por el Estado, ¿sí? Yo creo que algo que vimos en el último año, este esfuerzo de reorientar la actividad económica a ser movida, detonada por el gasto público, por los programas sociales, ¿sí? Los programas sociales, como dije, son un colchón, son un buen complemento, pero los programas sociales no te crean productividad. Y el objetivo de una economía, de la política económica, es crear productividad, porque la productividad te crea empleo, ¿sí? Repartir dinero nada más no te crea productividad. Y si tú en una economía tienes programas que reparten dinero, tienes que tener sectores que creen riqueza. Y eso lo hemos descuidado. Esto nos va a recordar que la sociedad se va a salvar por sí misma, no por el gobierno. Entonces le diría a todos esos empresarios, esos emprendedores, ahorita es el momento de ser más eficiente, más productivo, como nunca, ¿sí? Hoy no puedes cometer errores. No puedes cometer errores en tu facturación, en tu servicio al cliente, en tu cadena logística, etcétera. Y aguantar y esperar para el repunte, porque sí habrá un repunte. Pero del camino de aquí a ese repunte va a ser muy doloroso, ¿eh? No lo hemos visto. Yo soy de una generación que se acuerda todavía del 95. Espero que esto se parezca a 95. ¿Sí? Y 95 fue tremendamente doloroso. Solíamos decir que aquella compañía que había sobrevivido en 95 sobrevivía todo. Esta va a ser una crisis que nos va a hacer decir hacia adelante: quien sobrevivió 2020 aguanta todo. Entonces, no esperemos papá gobierno, ¿sí? Porque papá gobierno pues se ha visto que no puede, ¿sí? O sea, va a ser la sociedad, refraseando una frase de ciertos momentos políticos, va a ser la sociedad la que se salve a sí misma, no a partir de soluciones que nos caen del cielo por papá gobierno. Desde luego, pues es algo importantísimo de recordar, todos aquellos puntos que normalmente eran dejados abajo en el aspecto económico, hoy deben de estar más presentes que nunca. Doctor Lara, en relación a que el derecho, pues, está en todos lados, está en cada actividad que existe en la sociedad. En este caso, cuando hablamos de los fallecimientos de miles de personas que ya están en una situación adulta mayor, y que en Italia pues hay una cantidad enorme y les están diciendo pues el derecho a una muerte digna, ¿no? La famosa eutanasia y demás, que puedan morir tranquilos, que ojalá que en México no lleguemos a ese punto en el que también estemos debatiendo ese aspecto. Y en materia, yo escuchaba hace tiempo, leía con detenimiento los comentarios del abogado Marco del Toro Carazo en materia de
los retos que hay en reclusorios y demás, cómo vas a tratar a estas personas. Yo diría, ¿cuáles son los retos en materia penal, pero también tal cual que debe de afrontar el Poder Judicial? Pues sí, estamos viendo que esta crisis tiene varios flancos y cada uno de esos flancos, a su vez, se desdobla en problemáticas distintas. Aquí lo que tú estás señalando es muy importante, es quizá la parte fundamental, que es los derechos humanos. Esta crisis tiene un correlato de crisis de derechos humanos, de crisis en el ejercicio de los derechos fundamentales. Mencionas el caso terrible de Italia, en donde por falta de insumos, la gente desafortunadamente pues ya no puede ser candidata a un tratamiento. Y aquí hay retos para la bioética, aquí hay retos para el sistema penitenciario, aquí hay retos para la gestión de riesgos de este tipo de establecimientos. Y de nueva cuenta, yo coincido con Gerardo. Aquí quien va a salir adelante va a ser la sociedad, y la sociedad tomó el liderazgo desde antes. El gobierno llegó tarde y creo que llegó mal. Ahora el gobierno debe tomar la decisión si es parte de la solución o sigue siendo parte del problema. Porque hasta ahorita muchas de las dudas que nos ha generado significan que el gobierno ha estado de parte del problema y no de la solución. El hecho de que los gobernadores hayan tenido que salir unilateralmente a rascarse con propias uñas para proponer soluciones y no tener un liderazgo federal, me parece que habla de esta circunstancia. Y yo hago un cuestionamiento, si hablamos de derechos humanos, debe haber un temario, debe haber unos puntos delicados, críticos, que se tienen que enunciar y que también tenemos que darnos a la tarea. Y para eso tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desafortunadamente estamos viendo hoy que terribles decisiones para partidizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poner al frente de la misma a una persona afín al gobierno y que no es autónoma, pues está incurriendo, digamos, en las mismas fallas, en las mismas omisiones. ¿Qué diferencia sería, Rodolfo, para el gremio jurídico, para los especialistas, el que la oficina del ombudsman de nuestro país, así como tú lo has hecho, de manera puntual, estableciera cuáles son los retos en materia de derechos humanos, como se ha hecho con retos financieros, como se ha hecho en retos de punto de vista fiscal, como se está haciendo en otras áreas, pues que se ponga un temario y que nos pongamos a trabajar en cómo resolvemos estos problemas en este otro flanco que es vital y que tenemos que estar precavidos para que no tengamos pues un mayor padecimiento, y esta crisis la podemos afrontar entre todos con la solidaridad que caracteriza al pueblo de México y con la certidumbre de que vamos a salir adelante y de que quien se haya rezagado, quien haya caído, quien haya tenido algún tropezón en su negocio o en su actividad profesional o laboral, pues al final del túnel estaremos todos para darnos la mano y ayudar a los que se quedaron rezagados para pues seguir adelante, que es de lo que se trata. Muy importante las palabras que nos dices, mi estimado Jorge Lara, porque hoy más que nunca se necesita eso, se necesita que esos valores, principios, esa ética se vea latente. Perjudica mucho en todos los ámbitos que no exista esto por parte del profesionista, por parte del gobierno y por parte del ciudadano. Es por eso que se habla siempre incluso de una tetrahélice si incluimos obviamente a las empresas. Y con esto es importante pues hacer el exhorto a ¿qué sería lo que pues espera que ya actúe desde ya? Que yo creo que ya está actuando la comunidad jurídica en muchos de sus gremios y obviamente la sociedad, y en este caso particular, desde el lado de la visión económica que tienes, mi estimado Gerardo, las empresas que no se han quedado calladas, como lo es el grupo de FEMSA, Cámara de Comercio, Coparmex, etcétera. Yo quiero enfatizar mucho en los exhortos con los que debemos dejar a esta audiencia. Empezamos contigo, mi estimado Gerardo, y posteriormente contigo, mi estimado Jorge Lara.
Rodolfo, efectivamente, contrario a lo que a veces se dice, la sociedad, y estoy de acuerdo completamente con Jorge, la sociedad se adelantó, ¿sí? Y las empresas también se adelantaron, eso es indiscutible. Recordemos, prácticamente todos los grandes bancos han sacado ya planes para que sus clientes puedan solventar esta crisis postergando pago de créditos. ¿Cuántas empresas han mandado a sus empleados con goce de sueldo? ¿Sí? Por ejemplo, ciertas cadenas comerciales que les mandaron mandaron a los empacadores, mayormente adultos mayores, con despensas. ¿Sí? Entonces, sí ves que la sociedad se está solidarizando, ojalá el Estado siga ese ejemplo. Y yo le diría a todos, absolutamente, es el momento de sacar la casta, porque además le diría a los empresarios, esta solidaridad en estos momentos va a pagar en el mercado, va a pagar en la simpatía del consumidor, va a pagar en el brandeo, no me cabe ninguna duda, ¿sí? La gente, así como hay llamados a no olvidar que ciertas cadenas anunciaron despedir gente o mandar a sus empleados a sus casas sin goce de sueldo, y no dudo que lo pagarán, ¿sí? En las preferencias del consumidor. Aquellas compañías que sí sacan la casta, también no dudo que verán el fruto de ello. La gente no se va a olvidar, la gente no es tonta, la gente sabe cuando le están viendo la cara eventualmente, ¿sí? Entonces, va a poder distinguir más allá de mensajes políticos vacíos y de quien realmente sí apoyó, sí se solidarizó en estos momentos tan difíciles para el mundo y para el país. Desde luego, sabemos que pues todo es un círculo virtuoso y así debemos de tenerlo en cuenta para poder salir adelante ante este panorama. Doctor Jorge Lara, en estos puntos donde debe de ir encauzada la comunidad jurídica, pues cuál sería el exhorto y obviamente al ciudadano que acuda obviamente a un abogado de su confianza, dependiendo de la materia de que se trate, si este caso es laboral, para que también tenga ética el ciudadano, así como tiene que tener ética el abogado, también el ciudadano de establecer bien el relato de la historia. Sí, en tiempos de crisis los problemas no desaparecen, al contrario, los problemas se multiplican y los abogados tenemos una responsabilidad social muy importante en la gestión virtuosa de la solución de estos problemas. Y yo hago el parangón como lo está haciendo la comunidad médica, que yo creo que hoy por hoy son los grandes héroes de esta pandemia. Pues los abogados también tenemos que ponernos las pilas, tenemos que realizar nuestros análisis que sean lo más pertinentes, que sean lo más sensibles y que sean lo más propositivos posibles. Insisto, procurando buscar el avenimiento social. De nada sirve el encono. Yo creo que es momento de hacer a un lado el encono, la rivalidad y los llamados a partir del país. Tenemos que, como abogados, entender que nuestra responsabilidad es que se aplique el derecho y que el derecho tiene una característica que tiene que ver con el desideratum, la intención de mantenernos unidos y de buscar soluciones pacíficas y hoy, además de pacíficas, de soluciones coherentes, de soluciones mesuradas y de soluciones equitativas. Si, por ejemplo, un empresario que puede hacer el llamado a pagar íntegros los sueldos en momentos de sana distancia o de que la gente se quede guardada en casa, como ha sido Carlos Slim, pues que bueno, yo felicito que Carlos Slim haga ese llamado. Él tiene los medios, él es uno de los hombres más ricos del mundo. Desafortunadamente no todas las pequeñas ni las medianas empresas tendrán esas posibilidades. Y yo creo que se trata, la justicia, como sabes, se trata de buscar soluciones correspondientes, proporcionales y equitativas. Y si todos ponemos una parte de nuestra colaboración, creo que el episodio será complicado, pero será más llevadero y al final nos llenará de satisfacción. Sin duda alguna, es precisamente donde, pues en estos espacios donde nos brindan el tiempo
tanto el doctor Gerardo Herrera y el doctor Jorge Lara, que se han tomado de su tiempo para que en este momento de COVID-19, pues se vea estos conocimientos que disipen las dudas, que puedan contestar algunas preguntas que de repente surgen en la comunidad de profesionistas y también de la ciudadanía. Agradezco mucho el hecho de que se hayan tomado este tiempo, yo sé, de sus agendas, y desde luego, pues hablar de la recesión que seguirá al COVID-19 y también del derecho ante la pandemia que estamos viviendo. Le agradezco mucho al doctor Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicación de Rixmatics. Muchísimas gracias, mi estimado amigo, por estar aquí con nosotros. Rodolfo, muchas gracias por la invitación y por supuesto seguiremos platicando conforme las circunstancias lo demanden. Y desde luego también al doctor Jorge Alberto Lara Rivera, él es presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas AC. Y muchísimas gracias, estimado Jorge, y permíteme tutearte por la confianza y la amistad, por darnos de tu tiempo y explicarnos al respecto. Con mucho gusto en lo que podemos aportar. Un saludo cordial y fraterno a todos los que están escuchando y desde luego a ustedes. Y bueno, el exhorto está hecho, la invitación reiterada está totalmente extendida para, según vaya avanzando este tema, tenerlos de nueva cuenta en este espacio, si están de acuerdo. Claro. Por supuesto, de antemano te acepto la invitación, claro. Del mismo modo. De esa manera, desde luego a nuestros grandes de lujo y desde luego han estado acompañándonos en este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero y estoy pendiente a sus comentarios, a sus preguntas y que comparten este contenido a más personas. Nos vemos pronto.